Muy buenas a todos cinéfilos y bienvenidos a Primer Plano, programa donde entrevisto a profesionales del sector cinematográfico y visibilizo el cine español. Se trata de una nueva sección del canal donde voy a entrevistar a productores, guionistas, directores, intérpretes y todo tipo de profesionales del sector para promocionar sus proyectos, visibilizar el cine español, abarcar también la temporada de premios española y sobre todo entender de mejor forma su labor cinematográfica detrás de las cámaras. En este primer programa el invitado es Néstor López, director y productor que ha dirigido 7 cortometrajes en los últimos 9 años y ha sido nominado a 4 premios Goya, y en uno de ellos acabó ganando concretamente en el año 2022 como productor por Mama, dirigido por Pablo de la Chica. Este año Néstor López está nominado al Goya por Semillas de Kibu, cortometraje que ha escrito, dirigido y producido, y por eso he querido charlar con él para que me comente el proceso de creación del cortometraje, abarquemos un poquito toda su carrera como cineasta y productor y sobre todo analicemos sus nuevos proyectos. Así que espero que disfruten de esta estimulante entrevista y simplemente recordarles que el sábado 8 de febrero en Granada se celebran los Premios Goya 2025. Hola Néstor, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Un placer tenerte de vuelta aquí en el canal. Recordemos, para aquellos que no lo recuerden, que ya charlamos aquí sobre Anticlímax, un estupendo cortometraje de ficción que protagonizó Manolo Solo y Belén López y que dirigió este señor de aquí junto a Óscar Romero. Ojalá la gente lo pueda haber visto y si no, que lo rescaten a posteriori porque la verdad es que está muy bien. Ya al principio del vídeo les comenté un poco la trayectoria de Néstor, que es el hombre para todo, director, productor, tiene su propia productora, donde saca proyectos adelante, ha trabajado en publicidad, has hecho 1000 cosas y mire que eres joven, así que no has parado. Pero yo quiero meterme ya directamente en materia porque has dirigido y producido cortometrajes de todo tipo, ficción, documental, animación. Y yo quería saber qué herramientas aprendiste en tus inicios en la publicidad y que te han resultado útiles a la hora de dirigir y producir cortos y largos a posteriori. Mira, la publicidad es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. De la publicidad aprendí muchas cosas, porque la publicidad, para lo bueno y para lo malo, tienes que aprender rápido. Tienes que aprender rápido y a hostias normalmente. Entonces, la efectividad en la toma de decisiones. Es una cosa que aprendí rápido cuando estás en set. O sea, no me refiero a en tu casa tranquilo con un papel y ¿qué decisión tomo? No, ahí no. Sino en set, cuando la cosa se ha torcido un poco, qué decisión tomar y qué decisión tomar cuando se está acabando la jornada y todavía no ha salido el trabajo que tenía que salir. Eso la publicidad te curte mucho y a mí me enseñó mucho. Pero sobre todo yo destacaría que la publicidad me mantuvo actualizado de la puesta en escena y de cómo poder conseguir diferentes puestas en escena como director. Eso, sensacional, porque la publicidad al final es muy visual, no es tanto sonora, es muy visual, con lo cual que se maneja mucho la puesta en escena y la estética. Entonces, me permitió en hacer varias campañas muy diferentes entre sí en poco tiempo, de tal manera que me permitía jugar con diferentes puestas en escena, que es una cosa que la ficción es más difícil, porque un proyecto de ficción a otro pasa mucho tiempo. La puesta en escena de un proyecto de ficción suele ser un tipo de puesta en escena o 2 tipos de puesta en escena, pero claro, si en un año de publicidad igual si haces 10 campañas, pues tienes 10 puestas en escena diferentes, totalmente unas de otras, y eso me permitió primero la tecnología física y segundo cómo hacerlo, ¿no? Cómo enfrentarme a diferentes puestas en escena. Entonces eso ha hecho que haya probado muchísimas cosas como realizador y como creador, que luego he podido aplicar o no, o también sé que funciona o que no, ¿no? Entonces la publicidad lo que me ha permitido es eso, mayor campo de experiencia en menos tiempo. Claro, la experiencia de curtirte en todo tipo de campañas y todo tipo de proyectos que luego te ayuden a informarte, ¿no? Y es lo que tú dices, ¿no? Sobre todo gestionar la toma de decisiones de forma más efectiva y más rápida, que es lo que uno desea, sobre todo en proyectos en los que tienes que estar a lo mejor rodando rápido. Eso es muy interesante. Eso es. Vale. Principalmente estamos hoy para hablar sobre ti en general, pero de forma muy concreta sobre Semillas de Kibu, que es un cortometraje documental nominado a los Goya. Semillas de Kibu nos muestra una de las zonas más violentas del mundo, la República Democrática del Congo, y yo quería saber ¿cuáles fueron los mayores obstáculos que se presentaron a la hora de filmar el documental?
ya sea a nivel logístico o a la hora de grabar a las víctimas de Kivu, ¿no? Porque al fin y al cabo es un tema bastante complicado de atacar. A nivel logístico, todo es una complicación porque todo es difícil. O sea, no solamente el acceder a una zona que está en guerra, el moverte en una zona que está en guerra o el salir de una zona que está en guerra, sino cualquier trámite es muy lento, muy lento. Entonces lo dificulta todo mucho. Y el trato lo dificulta todo mucho. Nosotros hemos estado 7 años, para que te hagas una idea, desde que se nos ocurrió el proyecto y dijimos vamos a hacer este proyecto, desde que tomamos esa decisión hasta ahora que estoy hablando contigo han pasado 7 años. Entonces, parte de esos 7 años, o la mitad de esos 7 años, en realidad ha sido no trabajo directo de rodar y de postproducir y de escribir guión, sino ha sido sobre todo trabajo, aparte de investigación, trabajo de logística, de acceder allí. Entonces, una zona en guerra que está controlada, que no es de fácil acceso para unas personas que además de ser blancas van con cámaras. Esas cámaras las tenemos que llevar ocultas en realidad, porque rodar allí es difícil, en muchas partes no está permitido, te van a poner problemas en obtener los permisos. Si dependes de ellos no filmarías lo que quieres filmar, ¿no? Entonces eso es muy complejo. Y luego a la hora de tratar con mujeres víctimas de una violencia tan extrema, lo que lo hace complejo son otras características, porque claro, no consiste, primero, cómo se te abren en canal, ¿no? Cómo se te abre en canal una persona que ha sufrido una violencia tan extrema, ¿no? Pues necesitas generar una aura de confianza bastante grande. Y eso lo consigues con tiempo. Entonces, tiempo de trato, de estar con esa persona, de crear un vínculo de confianza, de estar juntas, de alguna manera de estar juntas. Y luego el acceso a esas mujeres es lo realmente complicado. Nos llevó muchos años porque esas mujeres llegan al hospital, que es donde transcurre la mayor parte del documental, pero llega un momento que tienen que abandonar ese hospital. Cuando ya están sanadas, tienen que abandonar el hospital para dejar hueco a las siguientes, porque no hay espacio para todas. Entonces, cuando esas mujeres vuelven a salir fuera del hospital, no hay un seguimiento efectivo de ellas, porque el hospital no da abasto para hacer un seguimiento y, por supuesto, por parte de las instituciones y de los gobiernos no existe ese seguimiento. Entonces es muy complicado contactar con una mujer y que 3 años después esa mujer siga estando en el sitio donde tú la contactaste, ¿no? Entonces eso es lo que lo hacía muy complejo. Entonces no nos quedaba otra que hablar con muchas mujeres y crear diferentes perfiles, y aunque se nos fuera una mujer en concreto, sabíamos el tipo de personalidad que necesitábamos e intentar que la siguiente vez que estuviéramos con esas mujeres se asemejara a ese perfil, ¿no? Para que la narrativa no se viera dañada. Entonces todo es un complejo, todo es muy complejo allí. Estaba pensando que siendo un proyecto que se ha alargado en el tiempo durante 7 años, donde ha habido mucha investigación y supongo que tendrá muchos planos de cobertura, muchas entrevistas y mucha información, ¿en algún momento pensaste que el cortometraje se podía transformar en un mediometraje o largometraje, o siempre tuviste claro que estabas intentando bordear ahí esos 25-30 minutos? Al principio del todo, cuando no teníamos ni guión, simplemente estábamos haciendo una primera investigación muy por encima, evaluando los personajes. Llevábamos unas semanas, ¿no? Trabajando en el proyecto. Sí que planteamos que fuera un largometraje inicialmente. No dijimos vamos a hacer un corto, esto es un corto, ¿no? Vimos que era una dimensión muy grande todo este conflicto y que tenía muchísimas capas, y que el formato adecuado era el corto, en su inicio, porque al inicio lo que íbamos a hacer era una película más centrada en el conflicto, con el doctor Mukwege, el fundador del Hospital de Panzi, como protagonista. A medida que fue avanzando la investigación y que fue avanzando el trabajo, lo que fuimos viendo es que el foco de la historia, lo que nosotros queríamos contar, que era seguir adelante con tu vida a pesar de las circunstancias, estaba mucho mejor reflejado, y era más justo reflejarlo a través de mujeres que hubieran sido víctimas de esa violencia que del doctor Mukwege. Entonces el foco del protagonismo cambió. Cuando cambió el foco del protagonismo, empezamos a trabajar una pieza que iba a ser más de piel, más emocional. Entonces sostener durante 1 hora y media esa emoción para el que pueda ver el documental es muy intenso. Ahí fue cuando dijimos, creemos que el formato cortometraje va a ser el adecuado para abarcar esta historia.
¿no? Ujú. Es verdad que ahora seguimos trabajando en el proyecto y se convertirá en un largometraje, mismo conflicto, misma situación, otra historia, no va a ser lo mismo, va a ser otro formato, pero el mismo conflicto, pero inicialmente nació como un largo. Luego, la pregunta es muy interesante porque luego, una vez que tomamos la decisión de que sea cortometraje, que fue relativamente al principio, o sea, de estos 7 años, pues, ¿qué decirte? 6, ¿no? 6 años fue un cortometraje, 6 y medio, ¿no? Casi desde el principio. Hubo momentos en los que la historia parecía que podía sobrepasar la media hora e irse a una hora y algo, ¿no? En el guión. Y siempre hemos intentado que mantenerla en un cortometraje. Pues sabíamos que durante una hora y media con las víctimas podía ser una cosa demasiado intensa y contraproducente. Nosotros lo que queríamos era la pincelada suficiente como para que el espectador mirara hacia Kibu y fuera efectivo. Igual luego podría haber funcionado. Es verdad que luego en montaje hicimos un primer montaje sin estar muy pendientes de la duración, sin estar muy ceñidos a tal. Nos fuimos a una hora y tal como era el estilo de la obra no funcionaba tan bien como con media hora. Funciona mejor con media hora el estilo, la decisión artística que tomamos de cómo narrarlo, ¿no? Entonces es verdad que a lo largo del proceso es como el cortometraje. Sabemos que es el formato adecuado, pero a veces se nos está yendo un poco más hacia un largo, hacia un medio metraje. Y dijimos, bueno, vamos a intentar mantener el corto. A la hora de filmar, filmemos todo. Tenemos 30 horas filmadas. Entonces, filmemos todo lo que podamos filmar y luego montaje decidiremos. Y el montaje nos dijo, no, chavales, cuando dijisteis corto, acertasteis, ¿no? El formato adecuado era un corto, no era un mediometraje, ¿no? Insisto, para la historia que hemos contado y cómo la hemos contado, ¿no? Si nos vamos a hablar del conflicto o a meternos en el día a día, tiene que ser un largometraje. La verdad es que resulta muy interesante cómo un proyecto va cambiando y transformándose con el paso del tiempo y cómo lo ves de una forma y luego puede parecer otra, ¿no? Hacia el final. Y esto concatena muy bien con la siguiente pregunta que te quería hacer, porque muchos documentales suelen seguir una serie de patrones establecidos o lugares comunes, ¿no? Como la voz en off de las propias entrevistas, imágenes de archivo, cobertura para acompañar los testimonios. Y yo quería saber cómo enfocas a nivel personal la construcción o la estructura visual de un corto documental, si es algo que ya sabes de antemano más o menos el estilo visual que quieres llevar a cabo, o si esperas a que el material te dé la respuesta a posteriori cuando estás en la postproducción. Es una mezcla. ¿Cómo explicarlo? Si tú no tienes preparado, o sea, la respuesta correcta es el material es tu guión. O sea, cuando tú has filmado un documental, el material que tú tienes filmado es tu guión. Eso es el guión. Porque ahí es donde está el material. Eso es lo que te va a decir qué película realmente puedes hacer o no, o qué propuesta visual puedes hacer o no, tu material. Pero para poder convertir en guión lo filmado, es imposible hacerlo sin un guión real escrito antes. Entonces, la respuesta correcta es el material te lo chiva, pero con un matiz. ¿Sabes? El material jamás te lo va a chivar si tú antes no has preparado ese material. O sea, el documental estás trabajando con la realidad, con lo cual que tú tienes que tener un guión como si fuera una ficción igual. O sea, igual, de verdad, hay cambios, lógicamente, pero en base es lo mismo. En base funciona igual. Tienes que tener un guión bien estructurado, secuenciado. Yo tenía en Semillas de Kibu, tengo el guión secuenciado desde la primera secuencia 1, secuencia 2, secuencia 3, lo que pasa en la secuencia, dónde pasa, cómo pasa. Tengo un guión, como si hiciera una ficción igual, ¿no? Y yo voy a buscar ese guión, yo voy a filmar ese guión y produzco ese guión y producimos el equipo y todos producimos las escenas para buscar ese guión. Al trabajar con la realidad tienes un margen muy amplio, que esto es lo que no te da la ficción, un margen muy amplio de que la realidad puede cambiar mientras la filmas, antes de filmar o después de filmar y tienes que volver a filmar. O sea, la realidad cambia. Y también la realidad te propone, cuando ya estás filmando, te propone nuevas cosas que tú no tenías en guión y al igual que te propone, te dice, esto que tienes en guión ya no tiene sentido. ¿Sabes? Entonces la realidad lo que hace es darte un nuevo guión, pero ese guión ya no te lo da en forma de palabras y de folios escritos, te lo da con imágenes. Y entonces ya tienes un guión que luego en montaje es cuando tomas esa decisión. Y la propuesta visual y la estética y todo está trabajado desde el segundo cero, que desde que tienes el guión, cómo lo vamos a hacer, con qué material, qué decisiones artísticas vamos a tomar, qué queremos despertar con esto. Y eso es lo que vamos a buscar. La realidad te pone en tu sitio, tú imaginas, produces y trabajas en base a eso como cualquier
El cine tiene un componente de imaginación muy alto, altísimo, porque tú vas a hacer una película que solo la tienes tú en tu cabeza y que intentas trasladarla a todas las herramientas posibles antes de ponerte a montar incluso, ¿sabes? Y luego a ver si nos hemos acercado, ¿no? El documental esto se potencia, lo que produce es que se agrava, se vuelve más complejo, porque el componente de imaginación es todavía más grande. Pero si no lo organizas bien y si no lo preparas bien, es imposible llegar o acercarte al resultado que tú buscas. Es lo que se suele decir, ¿no? Esa frase de que una película se hace 3 veces. Primero en el guión, luego en la producción, durante el rodaje y luego en el montaje, ¿no? Como que se vuelve a realizar de nuevo porque hay cosas que no habías previsto y cambia por completo la propia historia, ¿no? Me resulta verdaderamente curioso. Quería preguntarte también, porque se me van ocurriendo preguntas que no tengo aquí, pero que en plena conversación me resultan interesantes. ¿Cuál fue el aspecto más importante a la hora de que esas mujeres, esas víctimas, se abrieran a ustedes y cómo pudo, a cierto nivel, a lo mejor obstaculizar la barrera del idioma? Porque intuyo que tendrían traductores allí que les ayudarían a poder entender absolutamente todo, pero ¿cuál fue el factor más importante a la hora de conseguir que esas mujeres se abrieran a ustedes y les contaran estas historias tan terroríficas? Dos cosas. Dos cosas que son nuestras y una cosa que es de ellas. Por resumirlo, ¿no? Son más cosas, lógicamente. La primera es confianza. Ellas tienen que confiar en nosotros y en el proyecto. Son dos cosas. Tienen que confiar en nosotros y en el proyecto. En nosotros a nivel personal y en el proyecto a nivel profesional. Tienes que explicarle lo que estás haciendo. Mira, nosotros estamos haciendo un documental que tú vas a ser la protagonista de este documental y que vamos a coger tu apertura en canal que me vas a hacer para contar cosas importantes desde un punto de vista cinematográfico y por lo tanto vamos a jugar con una poesía, ¿no? Estas mujeres que no están acostumbradas a que las filmen, por mí viven en poblados muy, muy pequeños, ¿no? Donde no hay personas extranjeras, solamente ellos son extremadamente pobres, normalmente no tienen acceso a la tecnología o acceso a internet, no están acostumbradas a que las graben y cuando las han violentado pueden enfrentarse a que las graben más, ¿no? En los lugares a los que acuden, pero siempre es desde un ánimo de reportaje o de periodismo o técnico, si es un médico. Entonces no suelen estar acostumbradas a que las filmen desde el punto de vista cinematográfico. Esto me lleva a la segunda cuestión que logramos, porque el primero fue confianza y que confiaran en nosotros en el proyecto, y el segundo fue ganarnos esa confianza enseñándoles lo que estábamos haciendo. Porque no es lo mismo contarlo que verlo. Entonces les enseñábamos planos. Dijimos, mira, esto es lo que estamos haciendo. Y de repente pues son planos que buscan claramente una poesía y una belleza y que las estamos viendo de una manera que igual no están acostumbradas a que las vean de esa manera. Es decir, pues estamos filmando sus ojos, sus arrugas, sus manos, sus bocas, sus pies, ¿no? De repente estamos poniendo la atención en partes de ellas que igual pues no se han visto antes que despertaran un interés. Ellas no imaginaban que podían despertarnos ese interés y de alguna manera lo que están viendo es una intención más acertada o menos acertada, pero al menos una intención poética que huye del amarillismo y que huye del paternalismo, ¿no? Y eso ayuda a generar ese clima de confianza en el que ellas se dan cuenta que nosotros somos personas apasionadas y que nuestro ánimo allí es construir y ayudar, ¿no? Y eso se mezcla con el factor que decía de ellas, porque al final ellas, en el proceso psicológico, porque después de que las reconstruyan físicamente, que eso está en manos de los médicos, pasan a un proceso que es todavía más complejo que el anterior, que es el tratamiento psicológico. Y después a otro todavía más complejo, que es la reinserción en la sociedad, la misma sociedad que te ha violentado y te ha expulsado, ¿no? O sea, el juego se va complicando, ¿no? Entonces, en ese tratamiento psicológico y en esa reinserción, ellas comprenden de una manera totalmente admirable que contarlo puede ayudar a otras mujeres que hayan pasado por la misma situación o que en ese momento estén en esa misma situación, que contarlo de alguna manera elimina el estigma o ayuda a eliminar el estigma, ¿no? Que contarlo normaliza que la violencia no es el fin del mundo, ¿no? Que hay vida más allá, ¿no? Entonces, aparte de ayudarlas a ellas en esa terapia o en ese espacio de sanación, también saben que contarlo puede ayudar a la persona que luego vea ese proyecto. Entonces se juntan estos factores
y bien trabajado, con el tiempo adecuado, con el cariño adecuado y con el amor entre ellas y nosotros, pues surge que se abran en canal y que te regalen lo que te regalan en la historia, ¿no? En la película. Yo diría que es probablemente mi escena favorita del documental, la escena de la terapia psicológica, donde ellas se abren. Es una auténtica pasada porque la forma en la que te lo cuentan es tan directa y tan sencilla, pero a la vez dice tanto cada palabra de lo que cuentan, porque te lo cuentan de una forma muy simple, no están intentando generar una complejidad en su forma de entender lo que les ha pasado y cómo lo han llevado y las consecuencias y tal. No, simplemente te dicen, pues yo en este momento siento esto. Y de una forma súper breve, sabes perfectamente a lo que se refiere, ¿no? Como el momento en el que una madre está hablando de su hijo y cómo en ese momento siente odio y cómo eso de alguna forma influye en el tratamiento a su hijo. No sé, me pareció súper interesante porque no es habitual que se responda a ese tipo de preguntas de esa manera, ¿no? Y me chocó bastante para bien, en plan, me pareció realmente fascinante. Ojalá que la gente lo vea y lo vea de esa manera. Yo tengo muchas escenas favoritas, lógicamente llevo muchos años con la postproducción también, pero si tuviera que destacar una, también destacaría la terapia de psicología. Me parece que es un regalo, esa terapia es un regalo, es muy larga en el bruto, o sea, tenemos filmado mucho, lógicamente tenemos que elegir, ¿no? Para la narración y para la película toca elegir y descartar cosas, y hemos elegido, pero vamos, que podrían montarte solo, podría ser el documental solo 2 horas de esa clase, hacer una película sin cortes, que estarías igual de alucinado, porque son 2 horas todo el rato así. Y además es muy cierto lo que dices y es muy bello. A mí me gusta mucho que con muy pocas palabras y de una manera muy simple, ¿sabes? Ellas trasladan una emoción complejísima. ¿No? Hay una que dice, os veo a vosotras más bonitas que a mí, ¿no? Y solo con una frase te está resumiendo el estigma, ¿no? El estigma que tiene que ser haber sufrido una violencia tan extrema, ¿no? Te estoy viendo a ti más bonita que a mí. Es que ya esa frase está consiguiendo que empatice cualquier espectador, está consiguiendo que todo espectador se emocione, da igual de qué nacionalidad sea, con una simple frase, ¿no? Entonces es una escena dura, pero a la vez es una escena sencilla y yo creo que en su sencillez precisamente está su valor. Totalmente. Es como economía narrativa que sale de la verdad, porque al fin y al cabo es un documental, no es ficción, entonces eso es lo que lo lleva a otro nivel. Luego ya extrapolando a un nivel más general del documental, cuando fuiste nominado en el pasado al Goya, ¿notaste a cierto nivel cómo se te pudieron abrir puertas o si te resultó más fácil obtener financiación para nuevos proyectos? ¿Crees que hay en España una infraestructura sólida para incentivar la producción de cortos o hay mucho que mejorar? Cuando estuve nominado al Goya, en 2022, que estuve doblemente nominado, tengo 4 nominaciones, 2 en el 2022 y 2 ahora en el 2025. O sea, en realidad son 4 nominaciones, pero en dos ediciones, ¿no? No son 4, son 2 ediciones. Cuando fui nominado en 2022, lo que noté fue mucho apoyo de la industria, de los compañeros, una alegría tremenda, lógicamente, pero hasta que no gané, no noté un verdadero cambio. También es verdad que te nominan en noviembre, en diciembre y la galas en febrero son 2 o 3 meses. Tampoco da tiempo a que tú te pongas a elaborar. Pero una nominación al Goya te puede ayudar, pero yo creo que no marca tanta diferencia. Ganarlo sí que marca una diferencia, porque al final ganarlo es una... ¿Cuánta gente ve la gala en directo? Entre 5 y 6 millones de personas, me parece, ¿no? Bueno, es un impacto muy grande. Entonces, si tú juegas muy bien con ese premio que acabas de obtener, pues puedes conseguir grandes cosas. Yo desde que gané el Goya es cierto que financio los cortometrajes de una manera mucho más sencilla y más rápida y más ágil. O sea, eso es innegable. El Goya marca un antes y un después en las financiaciones de mis proyectos, ¿no? También ayuda a otro tipo de proyectos, a largometrajes y tal. No te lo financia más rápido, pero es un apoyo, te ayuda. Entonces, definitivamente el Goya es importante si lo ganas. Es difícil ganar el Goya, lógicamente. Entonces, también se valora. Cuando ganas el Goya, tu propia industria también valora que tú hayas ganado un premio. Esto lo digo siempre como
creador, como productor o como director. Como actor es otra cosa, ¿no? A veces ganar un Goya te castiga casi, ¿no? Pero como productor y como director, yo creo que te ayuda. A mí, por lo menos, siempre me ha ayudado. Y en cuanto a si hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer. Hay muchísimo por hacer. A ver, hoy en día hacer un cortometraje se ha convertido en una cosa asequible. O sea, hoy en día España, no sé ya en los últimos tiempos, pero España llegó a ser hace no mucho el país que más cortometrajes producía. O sea, que una persona en España me diga que no es capaz de levantar o de producir un cortometraje, tenemos un problema, ¿no? O sea, sí puedes levantar un cortometraje en España. Otra cosa es cómo lo levantes y con una financiación muy fuerte, muy dura, si eres competitivo, ¿no? Para los grandes festivales, los top A, los de primera clase, tal, eso es otra cosa, eso ya es otra cosa. Pero lo que es producir un cortometraje, demostrar tu talento en un cortometraje y salir a festivales genéricos, es una cosa asequible para cualquier persona en España que tenga la ambición de ser cineasta, te hablo siempre como productor o como director. Si un sonidista se pone a hacer un cortometraje estará perdido y entiendo que igual no es capaz, ¿no? Pero para un productor o un director, hoy en día, con la cantidad de medios que hay, la cantidad de servicios que hay, la cantidad de personas que hay en la industria, eres capaz de por lo menos empezar. Lo que pasa es que hay muchas cosas que mejorar, porque las financiaciones a los cortometrajes son muy escasas, solamente pueden acceder o realmente puede acceder, en realidad puede acceder casi cualquiera, lo que pasa es que no se la van a conceder a casi cualquiera, ¿no? Los fondos públicos y los fondos privados no te preparan y no te forman para manejar los fondos privados, que por suerte es una de las cosas que a mí mejor se me ha dado y ha sido una de las claves de que yo haya podido seguir produciendo durante tantos años seguidos varias producciones al año. El año pasado producimos 6 cortometrajes en 2024. Yo dirigí en 2024 uno de esos 6, pero produjimos 6 cortometrajes, solo cortos, luego un documental, más encargos, más tal, o sea, 6 cortometrajes en un año son muchos, ¿no? Eso es porque manejamos bien las vías de financiación también privadas, no solo las públicas, pero hay muchas cosas que mejorar y especialmente hay muchas cosas que mejorar, ¿por qué? Porque en la accesibilidad al corto es donde precisamente está su problema. Si todo el mundo es capaz de hacer un cortometraje y salir a festivales, somos muchos cortometrajes queriendo ocupar huecos en donde no entramos todos, porque un festival, si coge 30 cortos, coge 30 cortos. Si se hacen 600 y los festivales cada vez reciben más cortos, cada año que pasa recibe más cortos. Si ese festival recibe 5.000 cortos, 4.000 cortos, que son cifras que ya no son raras, ya son habituales, y solamente cogen 30, echadme los cálculos. Si reciben 5.000 cortos y cogen 30, estamos muchísima gente peleándonos por ese hueco. Cuando yo empecé, los festivales que recibían, hay festivales que ahora reciben 4.000, 5.000, cuando yo empecé igual recibían 600, 800. O sea, es que ha cambiado mucho el juego. Vale, que de esos 4.000 o 5.000, el 60-70% no son competitivos. Ok, pero bueno, ya hay que hacer un filtro, ya se necesita, ya estar ahí compitiendo, ¿no? Y desde luego el resto sí, siempre hay cortometrajes muy buenos. Entonces, hay que mejorar muchísimo en la distribución de los cortometrajes. Creo que se ha quedado caduca, creo que las distribuidoras de cortos se han quedado caducas y están ofreciendo soluciones muy caducas a las problemáticas actuales. Y creo que hay pocas vías de financiación para los cortometrajes y creo que las televisiones se tienen que sumar como parte de esa financiación privada a los cortometrajes, que hay que empujarlas un poquito y que tenemos que crear para los cortometrajes condiciones de desgravación fiscal diferentes a los largos para que hagamos cortometrajes de una manera un poquito más sostenible. O sea, digamos que puedo estar 7 horas hablando de cómo mejorar el sector del cortometraje desde mi punto de vista. Hay muchísimo que mejorar. O sea, el talento está, la accesibilidad está, pero cada vez hay más cortometrajes. Hay una saturación en general de audiovisual, de series, de pelis, insostenible. Y en los cortos también. Pero siempre hay una diferencia en los cortos, ¿sabes? Que los cortos siempre están peor, ¿sabes? Siempre tienen menos medios, menos hueco, menos espacio, pierdes dinero, no lo ganas. Porque, vale, hay una saturación de pelis y de series, pero si tú eres el que hace las pelis y las series, tienes más trabajo. Un cortometraje más trabajo no se traduce en más dinero o más sostenibilidad. Incluso se puede traducir en todo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que la saturación tampoco es sana para la industria. Yo, si te he hecho la pregunta, precisamente era porque quería que lo comentaras a viva voz, ya que tú tienes presencia y trascendencia en la industria y yo creo que eres una voz que puede ser escuchada.
y además creo que también existe un doble rasero entre largometrajes versus cortometrajes y cómo siempre son menos tenidos en cuenta. Ocurre en los propios Oscars, ¿no? Que siempre hablamos de las películas nominadas al Oscar, pero luego cuando llegamos a los cortometrajes, incluso los expertos que suelen tener o canales de YouTube o webs importantes y tal, los cortometrajes siempre los dejan un escalón por debajo, muchas veces ni hablan de predicciones hasta el último momento, y es algo que yo siempre he intentado impulsar y visibilizar aquí con Iker González Urresti, que también es cineasta y que ha hecho muchos vídeos conmigo sobre los Oscars, sobre precisamente los cortometrajes, ¿no? Él mismo sacó adelante un cortometraje el año pasado o hace 2 años y yo sé a los problemas a los que se enfrentó a la hora de llevarlo a cabo. Entonces, yo creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que eso mejore, ¿no? A nivel de infraestructura, sobre todo. Esperemos que mejore en los próximos años. Absolutamente. Una de las últimas preguntas que te voy a hacer es si hay algún documentalista que a ti te haya motivado a realizar documentales a lo largo de tu vida, alguien en concreto que te haya tocado y que te haya sobre todo inspirado a contar historias reales, porque sí que es verdad que mucha gente cuando se quiere meter en el cine suele tirar mucho más hacia la ficción que hacia los documentales, y tú es verdad que has tocado un poco de todo, pero has enfatizado en muchos momentos de tu carrera el documental. Bueno, yo es que soy un poco de la... Ya que me preguntas por referentes, empiezo. Yo soy un poco de la escuela de Querejeta, de Elias Querejeta. Elias Querejeta dice que no existen los documentales, existen las películas. Yo soy de esa escuela. Yo, ok, lo dividimos en ficción, en docu, en animación. Vale, ok, hacemos una categoría que la hemos admitido y yo creo que es criticable y que hay que desmontarla. Pero para mí existen las películas. La decisión que yo tome para ponerla en escena, ¿sabes? No me marca que una película sea mayor o menor, porque si no entramos en el clasismo del cine, ¿sabes? Porque el drama, y dentro de la te vas a la ficción y dentro de la ficción el drama está siempre por encima de la comedia, o sea, ya te vas a cada tipo y dentro de cada tipo hay un subtipo que está por encima de otro subtipo, que está por encima de otro subtipo, y entonces las categorías y categorizar las cosas es lo que tiene. Categorizar las cosas lleva a clasificar las cosas y por lo tanto lleva a caer en un elitismo categórico que en el cine creo que se ha normalizado y que hace mucho daño. Yo no soy un cineasta de documentales ni soy un cineasta de ficción, yo soy un cineasta. Y entonces, para la historia que voy a contar, elijo la mejor puesta en escena. Y a veces es la propia realidad, la puesta en escena, que para mí me resulta más interesante, o a veces no. A veces tendré que hacer una puesta en escena con actores, ficcionada y recreada, y haré lo que se conoce como una ficción pura, ¿no? Y yo nunca he dirigido animación, pero oye, ¿por qué no? Igual un día la técnica de la animación es la perfecta para lo que yo quiero contar. No lo sé, hasta ahora no he tenido esa inquietud, pero ¿por qué no tenerla, ¿no? Entonces, el primer referente para mí es Elias Querejeta, que decía que no existen los documentales, existen las películas, y yo estoy totalmente de acuerdo. Dentro de todo esto, gente que haya hecho documentales que me hayan tocado, hay varios que me han emocionado especialmente. El primero es Wim Wenders, que ha hecho varios documentales, pero hizo uno en 2014, se llama La sal de la tierra, que es un documental que a mí me cambió la vida totalmente. De hecho, se estrenó el mismo día que se estrenó Interestelar de Christopher Nolan. Y yo fui al cine a ver La sal de la tierra. Digo, a mí Interestelar no me interesa nada, yo voy a ver La sal de la tierra. Porque era sobre Sebastián Salgado, un fotógrafo al que admiro mucho y que me emociona muchísimo todo lo que hace. Y era un documental sobre él, ¿no? Y digo, yo quiero ver un documental sobre Sebastián Salgado, porque tiene que ser muy interesante, y más si lo hace Wim Wenders, ¿no? Y entré allí y según me senté estuve, no sé cuánto dura el documental, 100 minutos, estuve 100 minutos hipnotizado por ese documental, estuve absorto por ese documental. A raíz de ahí me vi el resto de documentales de Wim Wenders, a pesar de que ya había visto varias de sus ficciones también. Y es una de las personas que me transformó. Otro cineasta que también me cambió mucho es Joshua Oppenheimer, ¿no? Que hizo The Act of Killing o que hizo The Look of Silence. Son muy, muy cuestionables sus películas porque son muy duras, entonces es criticable y yo lo entiendo y yo a veces también lo critico, pero sus documentales te cambian. O sea, no eres la misma persona cuando empieza un documental de Joshua Oppenheimer que cuando lo terminas. Es que no eres la misma persona, has cambiado, ¿no? Entonces, es eso que él consigue en mí, independientemente de que a veces pueda ser un poco manipulador en sus documentales, Joshua Oppenheimer, que a veces lo es, pero a mí me parece muy importante, o a mí me gustaría que si una persona ve un documental mío, no sea la misma persona cuando empieza el documental que cuando termina.
que note que algo ha pasado ahí, que algo ha cambiado. Yo creo que el documental está obligado a eso, ¿no? A un poco a cambiarte, ¿no? Que cuando empieza el documental tú eres la persona que has decidido ver ese documental y cuando terminas ese documental te ha hecho un impacto, tú has cambiado, de alguna manera has cambiado, ¿no? Hace poco vi No Other Land, que está en los Oscars, que es un documental, se te ponen los pelos de punta, es un documental magnífico, o sea, es un documental maravilloso. Y tengo otros como Jaime Chávarri, que le dieron el otro día el Feroz de Honor, ¿no? Que hizo El Desencanto, que me parece una de las mejores películas que se han hecho en España y era en formato documental. Tengo varios, o sea, Ben Herzog, ¿no? Que hacía documentales espectaculares. Tengo varios que admiro los documentales que han hecho y que me han cambiado la vida. Son muy buenos ejemplos. A mí me encanta Joshua Oppenheimer, por ejemplo. También quise apuntar por aquí documentales de Asif Kapadia, Laura Poitras, Alex Gibney, que son estilos totalmente distintos, ¿no? Porque, por ejemplo, Alex Gibney hace documentales como Churros, pero me gusta que se ponga en foco este tipo de documentalistas que hacen cine, que es lo que tú dices, ¿no? Al fin y al cabo, uno cuando va a ver una película, sea del estilo que sea, es para que te cambie un poquito, ¿no? Para que durante 100 minutos te teletransporte a otra realidad, sea ficticia o realista, porque puede ser otro lugar del planeta, y que eso te remueva por dentro, ¿no? Y te aporte cosas interesantes. Yo he ido a ver documentales al cine y creo que es algo que tenemos que intentar incentivar, ¿no? Que la gente vaya más al cine, no solo a ver ficción, sino también documentales. Recuerdo haber visto Tres Perfectos Desconocidos o Fire of Love. No sé, creo que si hay algo que podemos sacar de este tipo de charlas es visibilizar proyectos. Y yo creo que tú has respondido de forma fantástica esta pregunta. Además, la gente no sabe lo que se pierde por no ver un documental en el cine. No sabe lo que se pierde. O sea, no hay nada más sensorial que un documental en el audiovisual. Porque la ficción está... No, la gran mayoría de la ficción, hay cineastas que no, y Api Chatpon no, pero bueno, hay cineastas más experimentales no, pero el 90% del cine y sobre todo el 95% que llega a las salas está supeditado a una historia, a una narración, a un guión. El documental muchas veces simplemente se debe a la experiencia de vivir el documental o a lo sensorial. Entonces, en un cine que no lo tienes en tu casa, la experiencia del documental es transformadora. La gente no sabe lo que se pierde si no ve documentales en el cine, de verdad. O sea, te cambia la vida. Un documental en el cine, yo La Sal de la Tierra en el cine la recuerdo, o sea, recuerdo la sensación. Han pasado 11 años desde que yo vi La Sal de la Tierra en el cine, 11 añazos. Y sigo recordando a día de hoy la sensación que me provocó la película. La he vuelto a ver 1000 veces en mi casa y esa sensación no se ha vuelto a acercar. Está ahí, pero no es lo mismo. La sensación de la que la película dejó en mi cuerpo y en mi mente en el cine, por el hecho de ir a verla en el cine, pues no sé, ¿cuánto pagué por la entrada? 7 euros, pues es que están amortizados. Y podría haber pagado 600 y estarían amortizados. O sea, esa sensación, la gente no sabe lo que es. O Fire of Love, ¿no? Es un documental que si la gente no lo vio en el cine, se perdió una grandísima experiencia sensorial. O sea, me río yo de las películas de Marvel. Los documentales te dan una experiencia sensorial inigualable, porque estamos en la realidad pura. Estamos en la realidad pura y eso es muy difícil de conseguir en la ficción. Sí, totalmente. Además, Fire of Love visualmente es una auténtica pasada, pero es que luego también tiene documentales que son más emotivos, que apelan más a la fibra sensible. Y yo recuerdo el año pasado haber visto La Memoria Infinita y lo que lloré en ese documental no está escrito. Madre mía. Claro. Una de las últimas preguntas ya que te voy a hacer, porque luego quiero pasar a lo que te comenté al principio, que vamos a hacer una especie de ronda relámpago con 5 o 6 preguntitas. Pero la última pregunta que te quería hacer era, yo creo que es de obligado preguntarlo, ¿en qué estás trabajando ahora mismo que puedas contar y cuándo crees que podremos verlo? Estoy terminando la postproducción de mi siguiente cortometraje, que es ficción. Que lo podéis ver a partir del 14 de marzo. Oh, es inminente casi. Sí, está muy cerquita. Todavía no se han hecho públicas cosas que se tienen que hacer y que no dependen de mí, que dependen de los festivales. Cuando se hagan público, que espero que sea este mes de febrero, podremos anunciar mi siguiente cortometraje de ficción, que es, bueno, es una puesta en escena muy interesante.
es un único plano y, bueno, pues con muchos actores y pasan cosas, ¿no? Luego estoy trabajando en un largometraje en Kivu, en la región de la República Democrática del Congo, en formato documental, con Televisión Española y con Movistar. Estamos hablando de una producción seria y que vamos a hacer un thriller político, adentrándonos más en las causas de este conflicto. El cortometraje Semillas de Kivu en marzo y en mayo estará en el Parlamento Europeo, se presentará en el Parlamento Europeo en Madrid y en Bruselas, con los parlamentarios europeos, con gente de Kivu que va a viajar, que vamos a plantear soluciones. Yo pongo el documental, que es mi trabajo como cineasta, y a partir de ahí que la gente de Kivu plantee sus soluciones y sus ideas e intentar echar un cable, tender una mano y construir para buscar soluciones allí. O sea, todo el equipo estamos muy contentos de Semillas de Kivu, porque llevarlo al Parlamento y que eso sirva para dialogar es un avance tremendo siendo cineastas, ¿no? Que nuestro trabajo es contar historias, ¿no? Eso es muy interesante. Luego, como productor, estrenamos este año mi siguiente largometraje, que lo dirige Santiago Zanú, director del Truco del Manco, A la Gran Enamorado. Este año estrenamos también, dentro de muy poquito, en 2 meses, el nuevo cortometraje de Daniel Sánchez Arévalo, que yo soy el productor también. Eso lo tenemos ya este año así inminente, ¿no? Y en abril viajo a una esquina del planeta a rodar mi siguiente proyecto, que bueno, es rodeado de hielo. Interesante. La verdad es que no paras, tienes muchos proyectos en cartera, algunos inminentes y otros que están en gestación, así que yo encantado porque he visto varios de tus trabajos y he salido tremendamente satisfecho con todos ellos, así que deseando ver todo lo que tengas en cartera. Y nada, vamos a participar ya directamente en la ronda relámpago, que iban a ser 5 preguntas, pero como ya me has respondido a la primera de forma directa o indirecta con la sal de la tierra, pues vamos a saltar directamente a la segunda pregunta. Y puedes extenderte en alguna de ellas si quieres, pero el objetivo es eso, que sea relativamente breve porque son como muy directas, ¿no? Vale. La primera pregunta sería: un o una cineasta que consideres que no tiene película mala en su filmografía. Uf. Que no tiene película mala. Sí, que todas son de aprobado para arriba. Abbas Kiarostami. Vale, muy bien. No has tardado tanto en decirlo, muy bien. Te iba a decir Woody Allen, pero no, me he acordado de 2 que no son aprobados. Mira, hablando de Woody Allen, aquí tengo la trilogía londinense. No la veo. Es sí, que refleja. Está ahí un poco reflejado. Está Titanic, La La Land y la trilogía londinense, Match Point. Sí, Match Point, ya lo veo. Y Scoop, sí. A ver, es uno de mis directores favoritos de la historia, así que tenía que estar presente en el plan. A mí me fascina Woody Allen, pero tiene 2 o 3 que no las apruebo. Ya. A ver, hay que ser conscientes. Ha hecho 50 películas, alguna regulera le iba a salir. Es inevitable. Claro, no. Joder. Vale, siguiente pregunta. ¿Steven Spielberg o Martin Scorsese? Martin Scorsese. Ha sido rápido también, me gusta. No dudo. Una película para llorar con gusto. Robot Dreams. Oh, me encanta. Joder. ¿Cómo lloré yo con Robot Dreams esos últimos 10 minutos? Madre mía. Yo también, pero la he vuelto a ver. Eso es llorar con gusto. Cuando la vuelves a ver. Totalmente. Es verdaderamente curioso cómo hay muchas películas con robots que te hacen llorar. El Gigante de Hierro, Robot Salvaje este último año. Es increíble. Pero son robots humanizados. Correcto. Eso sí, verdad. Claro. Eso ayuda. Y ya la última pregunta que te quiero hacer en el día de hoy es: de las películas que has visto que estén nominadas al Oscar este año, ¿cuál es tu favorita? ¿Cuáles estaban de mejor película? Si quieres concentrarte en mejor película, pues maravilloso. Y si no, pues puedes abarcar un poquito más otras categorías si te apetece. Si quieres te puedo recordar las que están nominadas, porque hay algunas que no se han estrenado todavía. Sí, recuérdame, porque me falta por ver The Brutalist, que no la he visto. Ajá. Y tengo muchas ganas de ver The Brutalist. Entonces no puedo decir nada de The Brutalist. Vale, pues... Por eso están Emilia Pérez, ¿no? La Sustancia, Nosferatu, ¿no? Nosferatu está en 4 categorías técnicas, pero no fue nominada a Mejor Película. En Mejor Película está Anora, Un completo desconocido de James Mangold, Nickel Boys, I'm Still Here de Walter Salles, Dune Parte 2, Cónclave, Wicked y las que ya tú mencionaste. Emilia Pérez, The Brutalist y La Sustancia.
Ok, The Brutalist no la he visto. Hay muchas que todavía no he visto de ahí. A mí Emilia Pérez sí me gustó. A mí me pareció que Emilia Pérez es una buena película. Y sí, o Anora. Ajá. Ese plano Insisto, final de Anora. insisto que me falta The Brutalist y alguna otra por ver. Tengo la sensación de que The Brutalist te va a gustar. No sé por qué. Tengo ahí un instinto. Ojalá, ojalá. Sí, Vamos, no hay nada que me guste más que una película que me guste, ¿sabes? Yo feliz, ojalá me guste, vamos, ojalá me encante, me encante. Ya me contarás cuando la veas porque es toda una experiencia, y nunca mejor dicho. Ojalá, ojalá. Pues Néstor, ha sido un auténtico placer haberte tenido en esta primera entrevista oficial de nueva sección en el canal. Ya es la segunda vez que hablamos, espero que no sea la última y que puedas seguir contándonos tus próximos proyectos y que tengas mucho éxito, porque la verdad es que a mí no me gusta hablar por hablar ni dorar la píldora a la gente de forma totalmente gratuita, porque es lo que se suele hacer en estos casos. Yo he visto 2 cortometrajes tuyos, los 2 me han gustado mucho y así lo he querido expresar y espero poder ver más en el futuro. Así que un placer tenerte aquí. Muchas gracias, tío. Y esto ha sido todo por hoy, cinéfilos. Espero que hayan disfrutado de esta entrevista. No es la primera vez que entrevisto a Néstor López, porque ya charlamos hace un año o año y medio por Anticlímax, estupendo cortometraje protagonizado por Manolo Solo y Belén López, y que les animo a ver si tienen la oportunidad, y espero y deseo poder charlar con Néstor en el futuro. Y si les ha gustado el vídeo y desean más programas de primer plano en el futuro cercano entrevistando a profesionales del sector cinematográfico en España, les animo a suscribirse al canal y dar me gusta al vídeo, porque eso ayuda muchísimo en cuanto a su visibilidad. Y como siempre les digo, muy pronto van a tener más vídeos, pero hasta entonces, nos vemos en el cine.